Bueno, que podría asistencia hacer, a mira, voy a su coger sesión madera de aquí, regular. ¿vale? Y ahora lo que voy a ¿Vieron? hacer es Esto en virtud de que algún son vegetal, bastantes pero alumnos que primero voy a todavía hacer están pound, ingresando, están pound. enviando información, entonces no, ya saben ustedes, nosotros no podemos dejar nada de fuera. Entonces, por esa razón o ese motivo es que todavía no se va a subir este listadito que ya de alguna manera pues tendría que estar. Bien, entonces se les suplica la paciencia del caso y pues cuando sea alguna situación, cita así por ahí que sea indispensable contar con su apoyo, pues oportunamente pues nosotros se lo vamos a manifestar en su momento. Ahora bien, lo de la retrasada, pues este estado, es correcto. Entonces, en un momento yo les voy a estar compartiendo efectivamente esa situación de los códigos, ¿bien? Para aquellos que no se encuentran todavía. Está la sección H y la sección I. Y está la sección I y la sección H, como ustedes quieran verla. Entonces ya tenemos por ahí al doctor. Les agradezco mucho su paciencia y la empatía del caso, pero a veces la universidad viene y solicita estos cambios. ¿Oyeron, chicos? Tengan todos y cada uno de ustedes, disculpen la tardanza, pero hubo un problema de carácter técnico y a mí se me dificulta a veces un poco esto, y que no sabía que también me habían cambiado contraseña y me habían mandado al otro lado. Total que ahora ingresé y ahora tengo una pantalla distinta a la que normalmente tenía, porque antes estaban nada más ustedes en la orilla, ahora están todas aquí enfrente. Ahí tengo enfrente a Rodrigo, Alicia, Jocelyn, Gabriela, Manuela García, Judith Ramírez, hasta don Alberto Mejía anda por ahí también. Y yo también aparecí. Entonces, vamos a ver cómo lo logramos regresar a la pantalla que era antes, en el que solo estaban en el extremo derecho. Ahí era donde se mantenía. Pero Licenciado. bien. ¿Aló? ¿Eso lo puede cambiar dándole clic en los 3 puntitos que tiene abajo donde activa el micrófono? Hay 3 puntitos. Sí, hay 3 puntitos. Le da clic ahí y el ¿En segundo dónde? dice cambiar diseño. Cambiar diseño. Ajá. Y ahí escoge si quiere tenerlo en forma barra de lateral. Ahí en barra lateral. Sí. Y así ya lo tiene. Hey, gracias, Alicia Alejandra. Bueno. Por favor, doctor Mejía, ya sabe, a Alicia Alejandra le vamos a dar 2 puntos más extra por el apoyo. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, licenciado. Pero Alicia no quiere los puntos, dice. No, ella no necesita eso, dice. Si me los quiere dar, con gusto los acepto. Pues sí, yo ofreciéndoselos estaba y usted se quedó callada como quien dice, esa babosada no quiero yo. Licenciado. Ay, usted démelos, yo los acepto. Está bueno. Por lo bueno es que ya empezó riéndose y con todas las ganas. Ahí se vio su risa. Bueno, entonces ya estamos como en los viejos tiempos, diría yo. O sea, en el que está nada más lateral la imagen. Y entonces ya estamos por aquí fastidiando. Gracias, Ana Cruz. Sí, es que efectivamente es martes y empezar la semana así con esto, con lo otro. A mí me la alegraron bastante la administración, o sea, ¿cómo se llama? El que tiene su control, el administrador de este espacio para dar clases, porque no me había fijado que me había cambiado contraseña y se me volvió un lío. Así que estamos bien. Una pregunta íntima e indiscreta y solo a vuestro oído, a vuestro oído, para que no se entere nadie, así como hacemos con los amigos. Mira, te voy a contar algo, pero no se los vayas a contar a ninguno, y al rato está ese amigo en el cual se confía y dice, vos, te voy a contar algo que me contó fulano de tal, pero me dijo que no se lo contaras a nadie, ¿verdad? No tengas pena. Es que fíjate. Ustedes ven que... ¿Me escuchan? Licenciado, ahí no se le escucha bien. Doctor, ya no se le escucha bien. Ya no se escucha, licenciado. ¿No se escucha bien? No, doctor, se No, escucha se lejos. escucha lejos. ¿Y ahorita? No, tampoco. Ya se le escucha, Pero licenciado. bajito, muy bajo. Ya.
muy bajo, doctor, se le escucha muy bajo. Se escucha un poco lejos, licenciado. Dije que le hice al doctor un secreto así a su oído, entonces por eso es que no se ve nada. Entonces creo que tal vez le debo de aumentar el volumen, que eso es lo que precisamente, o esto me estará fastidiando. Ujú. De repente eso es lo que me está molestando. ¿Verdad? Pero ahora ya se escucha mejor. ¿Ya? Ya se oye perfecto. Por lo menos no perfecto, pero ya se escucha un poco más. Creo que Sí, se licenciado. conectó los audífonos, licenciado. Sí, sí. No, ahorita ya. ¿O lo hizo solo para no contarnos el chisme, Lick? Sí. ¿Me escuchan? No, No, licenciado. No, Tal vez licenciado, no. si gira los audífonos en su computadora, si los va girando un Ahorita poquito. incluso ahorita me quité el audífono. Ah, Los perfecto, audífonos. ahora sí se le Ahorita oye. sí, Ahorita ahorita sí no hay Era con problema. los audífonos. Sí, entonces No, el licenciado no nos vamos a quería hacer, contar el secreto. por favor, ahí vamos a hacer una colecta para que pueda su pobre profesor de penal y ajustar para tener unos audífonos. Vamos a ver cómo hacemos esta colecta, porque el diezmo, dice Alberto Mejía, no mejor le confundamos. paso los míos, Lick, Unos hacemos audífonos padrinos. Beats quiere el licenciado. Bueno, incluso compré una nueva computadora ahorita en este año, hace como una semana la compré, no la he iniciado a usar porque tienen que decirme cómo se utiliza, no hemos tenido tiempo con mi hijo para que me diga cómo, es una nueva, y la nueva que él dice que es de, ¿qué? Última generación de la 11 o algo así, creo que me dijo. En cambio, la que tengo en este momentito está en la quinta, ya estaba bastante atrasado, pues ya me conseguí otra, ya compramos otra y ahí está, próximos a usar, ¿verdad? Entonces ahí vamos a tener otro aparato que es mucho más rápida que la anterior, dice él, ¿verdad? Porque no sé qué nivel tiene y qué es, o sea, generación. ¿Ah? El juego le estrenamos, dice Alberto Mejía. Sí, porque ya le digo, no la he utilizado, solo está ahí el chunche ese, diría, se dice en mi pueblo. Esta es la condenada cosa que me dieron, ¿verdad? Entonces, para que ya no esté tan atrasado en las noticias. Entonces, efectivamente no, lo que les quería decir así en la intimidad y al oído de cada quien es que sí habían logrado encontrar el código procesal. Yo, viendo que estaba también actualizado, incluso tenía lo último para que vean que no me quedé yo solo con el gasto, también ya lo obtuve, es este rojo, me parece que el anterior era azul, no me acuerdo qué color tenía. Entonces ya obtuve precisamente el nuevo Código Procesal Penal con esos comentarios que obviamente son bastante útiles porque explica algunas conceptos y cuestiones teóricas o teoría del derecho procesal penal, que obviamente pues nos sirve para la clase, ¿verdad? Y como siempre, porque siempre los ha traído, nos trae los procedimientos o los esquemas de las distintas etapas procesales. Está bastante completo. Y quiero decirles, la verdad, pues, sí, la verdad es que lo logré conseguir el día de ayer, que fui ahí por tribunales, y ahí fue donde lo conseguí. Claro, hay que tener cuidado porque cuando uno llega, no hay muchos lugares donde lo tenga, y ahí encontré un lugarcito donde lo tenía, ya me lo quería meter un poco más caro, y fui ahí molestando como siempre, le dije, vos no seas pura lata, vos me estás viendo cara de pistudo, si estos no valen eso, vos estás teniendo más, querés quedarte con lo del almuerzo, que no sé qué, y molestando. Total que efectivamente me costó 240, pero él estaba pidiendo 260 de entrada. Entonces ahí logramos bajarlo a los 240 que inicialmente habíamos platicado. Entonces,
Ya le digo, ahí, como siempre, porque siempre los ha traído los esquemas del proceso. Me olvidaba decirles, ¿verdad? Sí, es que eso me acostumbraron desde que yo era pequeño, me enseñaron a regatear, así que cuando, ¿cómo se llama? Cuando, como iba mucho al mercado con mi mamá, yo aprendí a regatear y me encanta ir al mercado, la verdad. Cuando voy a la costa, precisamente, ahí voy ya, la mayoría me conoce y toda la cuestión. Y como ya me conocen, a veces ellos mismos me hacen rebaja, a veces me dan cositas extras y todo, porque ya me conocen que ando fastidiando al prójimo como a mí mismo. Y entonces ya ellos ya también me conocen y los ando molestando, bromeando con ellos, a veces compartiendo alguna cosita con ellos y ahí ya toda la alegría. Bueno, así que regatear ya está, ya lo tengo bastante bien entendido. Lo que le quería decir es precisamente que esto tiene esquemas. Me olvidaba decirles que la verdad que es muy interesante y muy importante la utilización de estos esquemas. Claro, estos ya lo tienen así como que dice prefabricado, pero la verdad es que esos esquemas, y si uno lo va elaborando a su conveniencia y a su gusto, son muy buenos incluso para estudiar. Se facilita mucho más el estudio que estar leyendo el Código Procesal Penal o cualquier otro código, porque pensemos en cualquier rama del derecho. Entonces, esos esquemas que uno puede ir elaborando, yo trabajé bastante con esquemas y todo, y se facilita porque ahí pone las anotaciones que uno quiere y va teniéndolo ahí cerca, ¿no? Y facilita mucho más el examen o el estudio para el examen privado. Entonces, yo acostumbré a utilizarlo. Incluso en esa época que le agarra a uno la perseguidora y está como traumado por el tema. Entonces lo que hace es poner los esquemas en la pared de su habitación o de algún lado. Por eso le digo, y facilita mucho más. A mí me sirvió bastante y yo trato de aconsejarles precisamente que no olviden esa costumbre de hacer esquemas. Usualmente cuando daba las clases yo les hacía esquemitas y yo iba diciéndole cómo lo podían ir mejorando y todo para que ustedes se les facilitara más el estudio de no solo procesal penal, sino de cualquier otra rama del derecho. Y como le digo, en el examen privado es bastante útil utilizar los esquemas porque hay mucho más facilidad de ir a ver un esquema, una pared, que a veces estar hojeando el código que se me perdió este artículo. En cambio, ahí hace uno las anotaciones, los artículos o hace referencia, entonces ya uno tiene la idea que pueda decir o algo. Entonces, pues ya le digo, ya yo también tuve que gastar buena parte de mi escaso, ¿cómo se llama? Aguinaldo, digo yo, bono 14 también para poder adquirir este código procesal y por culpa de ustedes, ¿verdad? Por culpa de ustedes porque, pero bueno, así que les cuento que ya lo obtuve, pero ya le digo, también allá no lo vi solo en un lugar y es un puesto que tienen así en la calle. Entonces hay que dar una vueltecita por ahí para ver quién tiene ese de la editorial Fénix, y vi otras cositas bastante interesantes ahí. Entonces incluso uno muy interesante también de derecho constitucional, que más o menos elaborado en el mismo forma o en la misma línea que este de Jorge Mario Castillo. Entonces lo vi muy interesante y como le digo es bastante útil también este tipo de cosas. Eso era lo que les quería comentar como comercial antes de que tenemos en clase. No sé si don Alberto Mejía nos hizo la bondad de poder subir el tema sobre los sistemas procesales, porque me parece que eso es lo que teníamos que ver. Ya habíamos agotado esa parte del programa, ¿verdad? Esa parte del programa, ¿cómo se llama? Que en el cual tenía eso. Fíjese, Doc, que le voy a comentar, el archivo no lo logré encontrar, pero voy a buscar bien nuevamente, porque sí, yo recuerdo que lo tengo. Ahorita lo vamos a buscar en desarrollo de asociación para subírselos oportunamente, ¿verdad? Bueno,
Entonces a tener que, vamos a tener que ver si efectivamente se tiene, ¿verdad? Para poder enviarlos, ¿verdad? Para poder hacerlo. Un momentito. Solo me permiten un momentito. Tengo una pregunta de un profesor. Recuérdense que también tengo esa otra función de coordinador y tenemos que mandar un documento. Bueno, lo vamos a decir que vamos a hacerlo después. Ya, disculpen ustedes, pero esa actividad también. Luis Eduardo, por favor. Una consulta. Mire, yo tengo unos apuntes que me dio hace como 4 años cuando yo me retiré. No sé si le quiere que asista en eso. ¿Apuntes de qué, mi estimado? Disculpen, no le capté la idea. De los sistemas procesales. Es que había un material y Ok. que todavía creo que ese es el que nosotros estamos compartiendo. No sé Ujú. si ese material, y sí, ya tenía No, algún tipo. yo lo tengo desde hace 4 años cuando me retiré de la universidad, pero sí, son unos apuntes que nos dio usted en clase. Hace Pero 4 era años. un material que era como de 4 o 5 hojas. No, no, es que como tomábamos Ujú. notas en clase en ese entonces, entonces usted nos Ah, iba diciendo. Ujú. No, no tiene nada que ver con el material de ahorita. pues me gustaría verlo para ver qué mentiras les decía en esa época Ok. y ver si todavía están actualizadas o si son de las mismas que ahora les trato de contar, con los que trato de engañar a la clase. Yo ¿No? tengo aquí 3 sistemas: acusatorio, inquisitivo y mixto. Sí, acusatorio inquisitivo, mixto, Mi- y este Ujú. último que tenemos, que es el acusatorio formal, que eso Ese no lo tengo. obviamente no cambia, pues, eso no cambia y efectivamente, si es bueno, si de repente se puede compartir ese material que usted Doctor, tiene. Esa a mano, no, yo no tengo buena letra, pero se lo puedo leer si quiere. aquí lo tenemos ya lo encontré. Ah, ya lo tiene. Ok. Así, exactamente. Si no es así, no hace nada, Alberto, ¿va? Si no se ve presionado. Muchísimas gracias por su apoyo, abiertos Doc, para que le voy a preguntar, las ¿desea que se le pilas. presente, se le haga la presentación acá o se la subimos a Classroom? ¿Tenemos presentación de eso? O sea, las Sí, páginas o hay alguna presentación al respecto? tenemos la presentación que hemos utilizado en los sistemas procesales, efectivamente. Ujú. Mm, ¿Es un documento o es un esquema? Una presentación. Ah, bueno, vamos a verlo. No me recuerdo de esa presentación. Vamos a ver. Entonces, si es así, pues entrémosle. Creo que sí. Después hice una presentación, ya sé cuál es, creo yo. Tengo idea. Ujú. 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 Vamos a ver, sí, vamos a ver la siguiente, por favor.
Sí. Sí, me había olvidado de esa presentación que de alguna manera sí lo tenemos, ¿verdad? Y el acusatorio formal. Sí, efectivamente, ¿verdad? Que tenemos efectivamente sistemas procesales que se han utilizado a lo largo de la historia, ¿verdad? Entonces, que obviamente indican una metodología del proceso, que obviamente cambia, que cambia. Entonces se cambia bastante seguido. Entonces, obviamente, que cambia, obviamente, de acuerdo a la historia. Este proceso penal o el sistema procesal utilizado o ese conjunto de reglas que se utilizaban en otras épocas, entonces, como le digo, que obviamente, como les decía yo, que efectivamente es que no recuerdo muy bien, es obviamente desde el momento que se inicia con un sistema acusatorio y que obviamente se recuerda precisamente ese sistema acusatorio porque es precisamente el que se utilizó en Grecia y eventualmente en Roma, pues. Es más, el sistema acusatorio es el que se utilizaba precisamente, se utilizó de alguna manera en el juicio a Jesucristo, que era un sistema acusatorio de la época. ¿Y por qué era un sistema acusatorio? Muy especial, porque estos juicios no había intervención del Estado. Era prácticamente el pueblo a quien se le hacía el conocimiento y era prácticamente el que resolvía este tipo de situaciones, ¿no? Es decir, ahí empezaron a surgir los oradores que andaban trabajando en el ámbito jurídico y al cual prestaban sus servicios también para exponer los problemas que se podían tener o que se tenía, pues. Y entonces estos en una plaza pública y obviamente estaba el público ahí presente e incluso había un grupito especial de ancianos que eran los que prácticamente podían resolver el caso o podían estar cuestionando. Pero obviamente había participación de todos los ciudadanos que estaban enterados precisamente del problema. Incluso las pruebas se hacían ahí en plaza pública, pues se planteaba, mire, esta persona no le ha pagado al señor fulano de tal, y le prestó, le hizo y todo lo demás, y él no ha querido pagarle, a pesar de que sí tiene dinero, porque ahora tiene tales y tales cosas. Entonces ahí venía y aquí hay testigos y todo lo se hacía públicamente. Y era el mismo pueblo, como le digo, el que resolvía. Por eso es que el sistema acusatorio no tenía, como le digo, ni ninguna participación. Creo que en la siguiente vamos a hablar detenidamente. Miremos la siguiente solo como un adelanto. Por favor. Entonces, es lo que les estaba diciendo, ¿no? Por los atenienses. Ya ven, en Atenas fue donde crearon precisamente, ¿verdad? Ese sistema acusatorio. Esta presentación, recuérdense ustedes que lo vamos a utilizar y se le va a enviar a ustedes y se va a subir a la página de Facebook. Así que sería bueno que ustedes obviamente solo escucharan y pusieran atención, porque ya ustedes este material lo van a tener a la mano y lo van a tener a su disposición, ¿verdad? Entonces, tal y como los estaba diciendo, ¿verdad? Que era uno de los primeros utilizados y obviamente era prácticamente una acusación o un juicio popular con la participación de todos los ciudadanos. Por eso es que no era extraña la participación del público en aquel momento cuando ponen a escoger a quién se le da la razón, ¿verdad? O a quién escogemos, por ejemplo. ¿A quién escogemos? ¿A Jesús o a Barrabás? Y el pueblo vota, pues. Y entonces así era como de alguna manera en ciertos momentos se planteaban las situaciones, ¿verdad? Incluso
en un momento determinado dice, mire, ¿cómo consideran? Después de haber escuchado esto, ¿cómo lo consideran? Ah, no, mire, él sí es culpable o sí tiene que hacerlo. Incluso levantaban la mano, pues. De alguna manera, el signo que se utilizaba en el circo romano, que era el dedo hacia arriba o hacia abajo, era prácticamente de las costumbres y usos que se le daba para la resolución del conflicto. Pero como le digo, en este caso no había participación oficial o de funcionarios, sino era en plaza pública donde todos, ¿verdad? Cualquier persona estaba precisamente dispuesto a escuchar o en su momento a resolver el conflicto. Obviamente, de este sistema acusatorio, como les digo yo, el sistema anglosajón tiene todavía resabios, y esos resabios son los que se dan precisamente de alguna manera con el juicio por jurados, que son ciudadanos, personas que no tienen formación jurídica. Sí, María Isabel Santos. Perdón, Eli, fue por accidente. No tenga pena, mi estimada accidentada, no hay problema. Entonces, ya les digo que efectivamente el sistema por jurados es precisamente el pueblo que tiene la decisión, porque hay un grupo de personas que representan al pueblo y tienen participación dentro del proceso tomando decisión. La decisión sobre si la persona es o lo consideran culpable o inocente de acuerdo a lo que se ha escuchado en la sala de juicios de todos los acontecimientos, ¿verdad? Entonces, algo así, con menos tecnicismos y menos, es lo que se acostumbraba en el sistema acusatorio, que era el pueblo en un momento el que decidía, o en todo caso había un grupo de ancianos respetados y todo por su sabiduría, por su conocimiento o por su edad, el cual en un momento determinado tomaba la decisión y ellos eran los que decidían sobre el proceso. Y obviamente, a pesar de que era popular, sin necesidad de participación de funcionarios, las decisiones de este juicio eran valoradas y le daban carta de legalidad, por lo que lo que ellos decidían y resolvían, eso es lo que se tenía que hacer, y efectivamente todos cumplían con esas resoluciones. Miremos la siguiente, por favor. Entonces, esa es la que sigue. Sí, es correcto. Entonces, el acusador, como ven ustedes ahí, prácticamente ofrece las pruebas. Volvemos a ese principio que de alguna manera se estaba platicando, ¿verdad? Y que de alguna manera lo platicamos la semana pasada, creo que fue en esta sección, que el que afirma algo tiene que probarlo. Desde esa época era precisamente que este principio del que afirma algo tiene que probarlo, ya ahí existía, porque era el acusador, obviamente, el que, como ven ustedes, y allí esto lo era, el que obviamente ofrece las pruebas, o sea, medios para convencer al pueblo o a las personas que tomaban la decisión de que lo que él estaba afirmando era totalmente cierto, porque si no, podía tomarse como un chisme o simplemente, bueno, él dice que sí, que no, pero a mí no me convence, ¿verdad? Era lo mismo que yo les decía, que cuando a uno le cuentan algo, así de entrada no muy lo cree, ¿verdad? No muy lo cree, será cierto, empieza a dudar efectivamente si es cierto lo que nos están contando como chisme, aunque el chisme sea muy bueno, empezamos a dudar hasta que no vemos alguna evidencia o algo con lo que así incluso verbalmente el que nos cuenta el cuento nos pueda convencer, nosotros a saber, yo no muy lo creo, es que no, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, obviamente, aquí el debate público oral, obviamente lo tenemos también en Inglaterra, ¿verdad? Que era lo que yo les decía o le hacía la comparación, que en donde el jurado, ¿verdad? Era el que en este momento, en un sistema anglosajón, así acusatorio,
es precisamente el que sustituye al pueblo en la toma de decisiones, el que toma las decisiones y que el que decide si la persona es culpable o inocente. Porque obviamente la sentencia y los efectos de haber sido declarados culpables, los únicos que lo pueden dar es el juez. Es el juez que establece la pena o la decisión final. El jurado únicamente decide si considera a la persona culpable o inocente. Y lo tienen que declarar así en el jurado por unanimidad. Porque si hay votos disidentes, se suspende y vuelve a reiniciarse el proceso, se reinicia o se empieza un nuevo proceso con diferente jurado. Eso es lo que sucede en el sistema anglosajón. Entonces, de alguna manera, como les digo, esto era lo que se conocía como el juicio acusatorio de aquella época, la época de Atenas y Roma. Pasemos a la siguiente. Entonces, en ese sistema, como ven ustedes en la diapositiva, dice, concurren los principios de publicidad, oralidad y contradicción, igualdad, moralidad y concentración de todos los actos procesales. Estos más o menos son los mismos principios que de alguna manera mantenemos en el sistema acusatorio actual, ¿verdad? La publicidad, la oralidad y la contradicción, el contradictorio, ¿verdad? La igualdad de las partes, porque en iguales condiciones pueden ellos acudir ante el público, ofrecer pruebas y el otro también diligenciarlas y contradecirlas el otro. Y obviamente la concentración. ¿Qué significa concentración? Bueno, que todas las diligencias que deban practicarse se van a darle continuidad y se van a hacer dentro del menos tiempo posible. O sea, en una audiencia se van a agotar todas las diligencias que se puedan y lo más pronto posible. Pasa algo, pasa algo muy importante. ¿Y por qué esa continuidad que también tenía obviamente los procesos, ¿verdad? ¿Y por qué había concentración? Porque el tema es que cuando las cosas son orales, los juicios son orales, porque no es escrito, sino que es a viva voz, los testigos declaran el interrogatorio contra el interrogatorio. Entonces, si uno deja pasar el tiempo, después de unos días, uno tiende a olvidar. Técnicamente se ha establecido, sobre todo en los juicios orales, en nuestro sistema, en nuestro proceso penal, ahí está contemplado, que en un proceso penal no puede interrumpirse por más de 10 días. Si se excede esa cantidad de tiempo, entonces debe volver a repetirse e iniciarse nuevamente el juicio. Se tiene que iniciar otra vez el juicio. ¿Por qué? Porque en el tema de la oralidad, en el que no hay un escrito, entonces nosotros tenemos nuestra primera percepción, lo que oímos, la impresión que nos causa esas declaraciones o lo que se está desarrollando el juicio, de tal manera que si pasa el tiempo, uno tiende a olvidar. Y si uno lo tiende a olvidar, puede ser que en algún momento empiece a pensar en otras cosas o en pensar en subjetividades, ¿verdad? Empezar en cosas que no ocurrieron, o tal vez dice, pobrecito, ay, que no sé qué, es que estoy oyendo esto. Entonces, esa primera impresión que nos causó, lo que oímos y lo que vimos o lo que observamos, se pierde. Esto también, como le digo, psicológicamente obviamente esa es una decisión de carácter técnico en que obviamente los psicólogos lo dieron. Y nosotros, de alguna manera, tenemos algo que opera casi lo mismo. Lo que hablábamos hace un momento, de lo que es el examen privado. En el examen privado, obviamente los examinadores pues examinan, preguntan, repreguntan al estudiante y tiene que dar su veredicto o su decisión, si gana o pierde, en ese mismo momento, una vez que ha agotado las áreas que se están examinando, que usualmente son 3,
Y entonces uno inmediatamente da su decisión de que si gana o pierde y obviamente da una calificación. Por eso que tiene que ser, como les digo, inmediatamente, porque si no uno tiende a olvidar. O lo mismo que le pasa precisamente cuando, por ejemplo, a ustedes lo enoja algo y reaccionan de una manera bastante fuerte. Entonces reaccionan y toman decisiones y se van. Cuando después ustedes empiezan a recapitular con el transcurso de tiempo, empiezan a valorar qué fue lo que hicieron y decir, la puchica, es que me excedí. Tal vez se me pasó la mano, pero es que estaba muy enojado. Ahorita viéndolo bien, yo creo que metí la pata con lo que estaba diciendo o lo que hice en ese momento de cólera. No sé, viene especie de arrepentimiento y uno empieza a no ver las cosas tan graves o tan duras como las sintió en ese primer momento, que después empieza a recordarlas y a decir, la ranchucha, tal vez no debería haber respondido, no debía haber dicho eso, pero es que me dio cólera. Y entonces ya va cambiando la decisión, va cambiando y uno se reprocha precisamente exactamente. El caldo se bebe caliente. Esa es una de las, precisamente, ¿verdad? Entonces, eso es exactamente lo que sucede con ese dicho que nos acaban de poner, ¿verdad? El caldo se bebe caliente. Por eso es que tiene que hacerse y tomarse las decisiones inmediatamente después de escuchado o de haber diligenciado la prueba en que se tiene que dar la decisión de culpable o inocente, para que no empiece a tomarse otras consideraciones de carácter subjetivo o que no son propios de lo que ahí se está viendo. Entonces, aquí vemos también que en aquella época la acción penal la ejercía directamente el particular. Obviamente aquí se habla de un procedimiento penal, la instancia de parte y todo lo demás. Realmente el derecho penal como tal no existía en esa época. El derecho penal se crea posteriormente. Esa es una creación posterior. En el tiempo de Roma no existía el derecho penal como tal, sino que únicamente habían exigencias de carácter civil, o lo que llamábamos el derecho de los pueblos, o el derecho romano, que resolvía el conflicto entre romanos, o el derecho o el conflicto entre ciudadanos no romanos y el Estado de Roma. Entonces, obviamente, así como procedimiento penal, tal vez en esta partecita no está bien indicado, porque ya les decía yo, lo penal propiamente surge mucho después que se empieza a sistematizar y organizar lo que es el derecho penal, pero derecho penal como tal no existía. Claro, ya habían sanciones, el encierro, el mandar a una persona a un calabozo y todo lo demás, pues ya existía este tipo de cosas. Aunque todavía habían algunas dudas, pues, porque usualmente los ciudadanos no entraban al calabozo, normalmente era algo que se le daba a los esclavos, ahí es donde se les mantenía a ellos. Entonces, bajo esas características, era que debemos tomar en cuenta precisamente este tipo de cosas, que no estamos hablando, aquí se puso en esta presentación, pero no lo tomemos como propiamente así penal. Entonces ya les digo, la acción o quienes reclamaban un derecho eran los ciudadanos, porque recuérdense, no había intervención del Estado, no había ministerio público, no habían jueces oficialmente instituidos para resolver, sino que era todo por el pueblo. Ven aquí que dice, las pruebas son propuestas y aportadas libremente por las partes, y la valoración le efectúa el juzgador de acuerdo al principio de libre valoración, también conocida como la sana crítica. Ellos eran libres para decidir si aceptaban o no, o creían que esa prueba efectivamente los había convencido o no de que efectivamente la persona acusada era o no culpable. Vamos a la siguiente, por favor. El sistema inquisitivo. En este caso,
En el sistema inquisitivo, que fue, como le digo, lo que se creó después, he de decirles de que efectivamente el sistema inquisitivo nace precisamente dentro de lo que era el derecho canónico. Ellos fueron los que iniciaron, o sea, Roma fue el que inició precisamente los sistemas inquisitivos y donde efectivamente se acusaba de herejía o todas aquellas violaciones a las normas canónicas, a los herejes, a los que rechazaban o los que cometían algún pecado contra las leyes de Dios. Entonces ellos fueron los que crearon el sistema inquisitivo y que efectivamente con la misma venia o la misma bendición también utilizaban la tortura como medio de probar efectivamente, de que la persona confesara, de que la persona, la prueba reina, como decimos, era la confesión de la persona. Y la verdad no tenía límites para obtenerla. Se podía utilizar o obtener de cualquier forma, porque no existían límites. Y si decían, mira, pero si es que la persona confiesa, no porque efectivamente sea culpable, sino confiesa porque ya le es insoportable el dolor que se le está causando con la tortura, porque también tenían instrumentos especiales para poder hacer sufrir a la persona y que confesara. Dice, si él no fue, el derecho de defensa era muy liviano, pues realmente era muy poco, porque realmente no se ejercía mayor defensa, sino que lo que buscaba precisamente el juez o los jueces eran la confesión. La confesión como reina de las pruebas, la confesión de la persona. Esa era la prueba que buscaba. Entonces decían, pero si la persona va a decir que sí y acepta que culpó porque ya no aguanta el dolor, sí, decían, fíjense ustedes cuál era la lógica de esa época. Si la persona no lo hizo, y él confiesa de que efectivamente lo hizo porque ya no puede soportar el dolor, hay un Dios que todo lo juzga y todo lo ve. Y Dios será el encargado de perdonar, precisamente. O si no necesita perdón, es porque realmente no fue Él. Y si no fue Él, Dios sabrá compensar precisamente a la persona. Porque Él es el que juzga a los vivos y a los muertos. Y si éste muere a consecuencia de las torturas, ya sabrá Dios qué hacer allá cuando Él se presente ante Él y efectivamente sea conocimiento de Dios de que Él realmente era inocente. Dios lo sabrá perdonar o lo va a condenar porque sí efectivamente sea culpable. Nosotros solo hacemos lo que humanamente podemos hacer. Esa era la justificación incluso para el uso de la tortura, pues, y de todos aquellos aparatos que de alguna manera están incluso en museos o se miran que se utilizaban. Ven ustedes, por ejemplo, que ahí en esa segunda oración dice, el imputado se convierte en un objeto y deja la condición de parte. Entonces, ahí miramos de alguna manera todos los defectos. Obviamente que no existía precisamente una forma de poder realmente establecer con verdadera justicia la culpa o la inocencia de una persona. Normalmente, si una persona era acusada por el sistema inquisitivo, lo más normal es que saliera condenada. Eso era lo más normal, ¿verdad? Entonces, y dependiendo del criterio de los jugadores, pues se les imponía penas leves o penas graves, dependiendo, ¿verdad? Dependiendo de las circunstancias. Entonces, esa era prácticamente el sistema inquisitivo, que como le digo, lo retoman los estados y empiezan a crear sistemas similares para juzgar no solo cuestiones
canónicas, sino cuestiones también civiles, o que de alguna manera eran tendientes a lo penal, pero como no existía el derecho penal, por haberle quitado la vida a otra persona, entonces era en la forma que también se juzgaba. Siguiente, por favor. Entonces vemos algunas características. El procedimiento se inicia de oficio. Es de naturaleza escrita y secreta, admitiéndose incluso para iniciarlo la denuncia anónima, lo que resuelve la falta de acusador. O sea, no había acusador. Había un sistema que pareciera que el acusador era uno de los mismos jueces, era el que precisamente era eso. Entonces no había necesidad de esto, ¿verdad? Obviamente en el sistema acusatorio que acabamos de ver, alguien que tenía que tomar la palabra y obviamente era el que empezaba a decir. Y cuando decimos que se inicia de oficio, es que prácticamente las autoridades que ejercían precisamente el proceso iniciaban sin que hubiera una denuncia, ¿verdad? O una acusación en contra de esa persona. E incluso, como dice ahí, la denuncia anónima era precisamente, era aceptada. Obviamente, ¿verdad? Aquí sí ya entran funcionarios. Aquí ya no era como el sistema acusatorio que habíamos hablado, donde ya hay personas que oficialmente son jueces o abogados acusadores, porque ahí sí ya empieza a trabajarse. Aún, como le digo, era sumarial y secreto, porque obviamente la investigación no se hacía en plaza pública, sino que las pruebas las recibían los jueces, los testigos llegaban ante los jueces en una reunión, en una sesión en la que no había participación de las otras partes. Ellos recibían toda esa primera parte o toda esa información que les daban los testigos, que incluso, como dice ahí, los testigos incluso podían ser anónimos y ellos recopilaban. O sea, la persona acusada no tenía acceso a los medios de prueba que de alguna manera habían sido utilizados para convencer a los jueces de que efectivamente eran culpables. No tenía ese acceso, no tenían forma prácticamente de refutar ¿cómo se llama? La acusación o las denuncias hechas, o de alguna manera fiscalizar las pruebas que se le presentaban a los jueces. Como le digo, existía incluso una especie que como en esa época, como les digo, de oficial acusador. Había un oficial o una persona encargada de oficio ser acusador. Sí, se miraba de todo. Pagaban testigos falsos, se hacía todo lo necesario para fregar a la otra persona, al acusado. Entonces, incluso empezó también cuando se hace con el Estado, que empieza a asumir este sistema inquisitivo, entonces ya incluso empezaron a incorporar lo que eran defensores. Porque obviamente, quiero decirles que el sistema inquisitivo en la iglesia no ha pasado de moda. Los tribunales inquisitivos siguen operando. Uy, me van a tener que esperar, tengo una emergencia. Me disculpan un momentito, por favor. Bueno, disculpen la interrupción, pero tuve una situación así emergente, ¿verdad? Entonces, ya le digo, ya como dice ahí el mismo documento, la justicia penal o la justicia pierde el carácter popular, porque no era el pueblo el que tomaba las decisiones, sino que era el Estado de alguna manera, ¿verdad?
Les decía también que el sistema inquisitivo sigue vigente dentro de lo que es el derecho canónico. Obviamente hay ¿cómo se llama? Algunas cosas o los procedimientos han cambiado un poco e incluso ya aceptan abogados defensores. Claro, el abogado defensor, de alguna manera, las cortes eclesiásticas, hay ciertos abogados que tienen autorización, porque obviamente esa autorización la da la iglesia también, porque aquí hay también tribunal eclesiástico, aunque dentro de las decisiones hay unas que solo pueden tomarse o, allá por obviamente en Roma. Entonces muchos de los casos que son graves se trasladan a efecto de que la decisión que se tenga que tomar, dependiendo de la decisión que se tenga que tomar, esta decisión lo toman precisamente en Roma. Aquí obviamente se toman las decisiones a nivel local, se resuelve, pero si son sumamente graves, se va obviamente a otras instancias. Entonces ya le digo, entonces ahí obviamente hay participación de abogados. Incluso, como le digo, hay acusadores ya propiamente de la iglesia y también hay abogados defensores. Hay abogados aquí en Guatemala que de alguna manera se han identificado precisamente con la iglesia y que obviamente ellos pueden participar en los procesos que se dan dentro del derecho canónico o cuando se acusan por omisiones o delitos o faltas cometidas dentro de lo que son las leyes eclesiásticas. O sea que debe haber un conocimiento de estas personas, de esa rama del derecho muy especial y obviamente de alguna manera ser acreditado por estas cortes o estos jueces para poder participar. Y esa participación, pues obviamente tiene que llenar ciertos requisitos para que el abogado pueda precisamente actuar dentro de esos procesos. Así es actualmente, ¿no? Obviamente es esto. Con respecto a la prueba, como ya les decía, elegía su criterio los más convenientes, prevaleciendo el uso tormento, el cual era utilizado comúnmente para obtener la confesión. O sea, el tormento, le decían, pero es la tortura. En esa época, cuando se inició el derecho inquisitivo, como les decía yo, realmente no había defensa. El derecho de defensa es nulo. Y la poca que hay o se permite realizada por el propio juez con el fin de demostrar su bondad ante el propio acusado. Dice que, y eso era algo que cuando nosotros, bueno, yo no hice estudiar, nosotros teníamos un sistema mixto. Y los mismos jueces decían que ellos eran tan objetivos porque ellos tenían a su cargo la investigación del delito, la decisión y tenían todo a la mano. Entonces decían que el juez era incluso el mejor abogado defensor porque ellos eran objetivos para ver si efectivamente la persona era culpable o no. Por lo tanto, ellos sabían qué investigar y obviamente cómo valorar esa prueba y si efectivamente él era inocente, pues eran los jueces los que le decidían. Entonces, obviamente, ¿verdad? El propio juez era de alguna manera que jugaba bastante fuerte los dos papeles, aun y cuando hubiese un abogado defensor. Decía, el mejor abogado es el juez porque él tiene los medios de prueba, él se ha dado cuenta de acuerdo a lo que se ha proporcionado aquí en tribunales y él es el que tiene realmente esa decisión. Y si ellos consideran que la persona es inocente, pues ellos también toman la decisión. Entonces ya le digo, era muy duro este sistema inquisitivo, aun y cuando haya sido tomado por los estados como modelo para poder perseguir precisamente las faltas o los delitos, que podemos decirle en esa categoría, para poder perseguir precisamente a las personas que eran culpables o para juzgar. Eso era. Si seguimos adelante, entramos ya a lo que era el sistema mixto, ¿no? Entonces, obviamente era una combinación tanto del sistema acusatorio dentro del sistema inquisitivo para hacerlo un poco más justo, un poco más adecuado a los derechos de las personas.
Y obviamente, ¿verdad? Aquí en la misma diapositiva, ¿verdad? Obviamente el procedimiento seguía siendo secreto, ¿verdad? Obviamente el procedimiento de investigación era secreto, estaba también en manos de los jueces que tenían a su cargo la investigación. Obviamente no habían fiscales, los fiscales existían, pero eran prácticamente de adorno porque no era tan importante su papel o decisivo su papel para poder actuar dentro de este proceso. Y obviamente ya el juicio era oral y público. Entonces, se conservaba la secretividad, lo sumarial del sistema inquisitivo, lo secreto, todas esas pruebas reservadas y secretas que se ponían a la disposición hasta el momento del juicio de las otras partes de defensa, ¿no? Se ponían esas otras partes y obviamente ya el juicio era prácticamente público, aunque no dejaba de tener esas características de reservadas en algún caso, ¿no? De alguna manera tampoco eran tan así justas. Como digo, yo sí viví este sistema mixto y la verdad es que sí lograba uno a veces lograr convencer, pero como era un solo juez el que existía antes, el mismo juez que conocía el caso o conocía la denuncia, que iniciaba el sumario o investigación del proceso, era el mismo que tenía a su cargo las pruebas y obviamente la decisión. Ahora, como le digo, en el sistema tenemos, mire, la cantidad de jueces que tenemos para darle más objetividad. Por lo tanto, si el juez desde el principio, que son los defectos, si el juez desde el principio se había convencido que ese era culpable, podía pasar todo el proceso y darse lo que se diera, pero al final la persona siempre iba a ser condenada. Porque, como le digo, era el mismo juez que conocía desde el principio hasta el final, o sea, era el mismo que dictaba la sentencia. Esa era una de las cosas que no muy les gustaba en este nuevo sistema, cuando sale el nuevo código procesal, que hubiesen distintos jueces que conocieran la causa. Y entonces dice, no, eso va a retrasar, ahí se va a perder obviamente por la justicia, porque no sé qué, la va a recibir un juez que no sabe nada y tiene que empezar a estudiar y analizar, y empezaban todos los alegatos que no era la mejor forma. Todavía hay algunos que todavía reclaman eso, ¿no? Que porque hay tantos jueces que conocen, pero es una forma de darle más objetividad, más imparcialidad al proceso. Si el mismo juez que tuvo a su cargo el control de la fase preparatoria, o sea, la fase preparatoria de la fase administrativa, él ya tiene un criterio formado acerca de la culpabilidad e inocencia. Entonces pasa a otro juez, ellos empiezan a recibir los medios de prueba, a enterarse de lo que pasó, por lo tanto la decisión es mucho más fría, más objetiva, sin que criterios subjetivos pudieran intervenir en la toma de decisiones que se hacen. Entonces, esto, ¿no? Entonces, tenemos ahí, obviamente, con esas características, se buscaba ya en el proceso mixto porque obviamente ya habían participado o ya de alguna manera se decía que los derechos individuales ya estaban siendo respetados. Porque le digo, eso nace precisamente el sistema mixto con la Revolución Francesa, donde ya los derechos ciudadanos, los derechos individuales empiezan a tomar vigencia e importancia. Por eso es que hablaban ahí los franceses quienes encontraron el proceso y en la actualidad Francia todavía tiene mucho resabio del sistema francés, ¿no? Entonces por eso se le llamaba sistema mixto francés, porque fue los franceses los que instituyeron esta institución. Y como le digo, eso se diseminó por muchos países, al colmo de que yo les decía que cuando yo empecé a estudiar proceso penal, pues obviamente me tocó un sistema mixto. El sistema mixto era el que imperaba en Guatemala y muchos países de Latinoamérica, ¿no? Incluso había algo muy particular, sobre todo de los salvadoreños, pues, que obviamente también el sistema era mixto,
pero ellos de alguna manera le habían hecho una reforma a su Código Procesal Penal de esa época y tenían ciertos casos que por la gravedad o por las características o a petición de las partes podía tener también un juicio por jurados. Entonces presumían, ¿va? Los salvadoreños dicen, es que nosotros el sistema mixto, que tenemos un juicio sumario. Después viene todo lo que es el juicio que es público, siempre por escrito, pero es público, obviamente, y que ahí se da. E incluso podemos instaurar que la decisión sea por jurados. Entonces ellos decían, mire qué sistema mucho más respetuoso de los derechos de las personas, porque es el jurado el que toma las decisiones. Y presumían mucho de eso y se vanagloriaban de que tenían un sistema de jurados instituido en su proceso. Lo único es que, ¿saben cómo hacían ellos? Porque el sistema sí estaba diseñado, pues, de que se hiciera toda la investigación, se iba a un juicio por jurados para que fuera el jurado que decidiera la culpabilidad o inocencia, así como más o menos tenemos los juicios anglosajones, pero resulta que los medios de prueba no se diligenciaban en presencia de estos jueces. Lo único que se hacía era llegar a la sala supuestamente de juicios y a leer las actas de declaración de testigos, a leer los medios de prueba que se habían obtenido, a leer los documentos que se tenían. O sea que el juez hasta a veces aburrido parecía, porque todos se quedaban oyendo y oyendo y oyendo todo lo que estaban diciendo, todas las pruebas, porque los testigos no declaraban en presencia de ellos, sino que solo era lectura de todas las declaraciones, lectura de todos los medios de prueba, y entonces cuando ya se terminaba esa fase donde se podía hacer algunos señalamientos, ya el jurado tomaba decisión. Que tu juicio por jurados, ¿verdad? Pero bueno, los salvadoreños eran felices y decían que tenían el proceso penal que sí respetaba los derechos individuales, que era garantista, que garantizaba los derechos del hombre en un sistema acusatorio, porque tenían el juicio por jurados. Realmente, desde aquella época en que cuando uno conocía esto, decía, pues esto es una farsa. Realmente no es un juicio por jurados tal, pues, ¿no? También, ¿va? Sí, porque él tomó la decisión de poner los jueces que a él le convenía más y los quitó y todo. O sea que la independencia de los órganos o los poderes del Estado se perdió con Bukele, ¿va? Pues, todo le digo, ese era el tipo de cosas que nosotros mirábamos con esto. Siguiente, por favor. Aquí es la característica, ¿verdad? Como bien les decía yo, es una combinación inquisitivo que aporta la fase de instrucción y del sistema acusatorio que aporta la fase de juicio, denominada también debate, plenario o decisiva. Esos eran los tres nombres que recibía precisamente el juicio, ¿no? Entonces, la primera, sumarial, secreto, así como era el inquisitivo, que las pruebas las recibía el juez, sin mayor fiscalización, las recibía, las iba adquiriendo, y entonces, si el juez consideraba que eran suficientes pruebas, entonces ordena la iniciación de la fase o etapa procesal, que era la del juicio, la del juicio. Y obviamente, en el juicio, sí se diligenciaban, pero era solo la presencia. Pero había algo muy particular que me olvidaba mencionarles. En el momento en que se recibía la prueba, miren ustedes, que iba a declarar un testigo a tribunales, uno llegaba al juzgado y entonces el oficial decía, ¿ya traen al testigo? Sí, él era el que lo hacía. El juez ni se enteraba de qué es lo que había dicho el fiscal, el testigo. El que recibía todo era el oficial. Total que después se lo pasaba, o el que tenía el criterio era el oficial y le decía, mire, ya viene el testigo y mire esto y esto. Él le hacía los comentarios donde convencía al juez si era culpable o inocente, pues. Era el oficial el que tenía su cargo, porque el juez en ese juicio mixto, nunca estaba presente en las diligencias.
Posteriormente, cuando empezaron a hablarse del cambio y todo, empezaron a participar los jueces y algunas veces se iban a parar enfrente de donde estaba la diligencia practicada por el oficial del juzgado. Estaba el abogado defensor, el abogado acusador y el defensor y el acusador y ante el juez, y él solo se asomaba su nariz solo a medio oír lo que estaban diciendo. A veces vertía algún tipo de opinión o decía algo, pero eso era todo lo que se hacía. Al final, todos decíamos, al final el que resuelve es el oficial. Al que hay que tener contento y alegrarle el ojo es al oficial, ¿verdad? Porque el juez ni enterado. Él se va a enterar después de leer, si es que lee, y siempre la costumbre ha sido, el juez ni siquiera los escritos que uno presenta lee, sino el que lee es el oficial, y después el oficial es el que le va a decir, mire, presentó un escrito, dice que tal y tal y tal cosa, y presentó tal y tal cosa. Es el juez, el oficial el que le hacía el resumen, pues. Y después se dictaba sentencia, y era el mismo oficial el que dictaba la sentencia. Por lo tanto, decíamos que en esa época, cuando empieza a surgir el nuevo sistema, que realmente había una delegación ilegal de las funciones del juez, porque el juez no recibía la prueba, el juez no valoraba la prueba, el juez no diligenciaba la prueba, era el oficial. Y después era el oficial el que redactaba la sentencia. Entonces, en esa delegación indebida, el único que hacía el juez era firmar. Entonces decíamos, hacía tipo de burla. Para ser juez, lo que se necesita es que sepa escribir y sepa firmar, y que tenga bonita firma, porque al final eso es todo lo que hace. La decisión no es de un juez, la decisión primordialmente es del oficial que ha tenido a su cargo el diligenciamiento del proceso, desde su inicio hasta que se dicta sentencia. O sea que al final el fiscal era el que hacía el proyecto de sentencia, se la presentaba, él le haría unos cambios, miraría algunas cositas y basta, bueno. Muy pocas veces el juez cambió de opinión, porque realmente del caso en sí no sabía nada más de lo que podía haber captado en la fase sumarial y algunas cositas las cuales estaba presente. ¿Qué será? El famoso sistema mixto. El principal objetivo es equilibrar los intereses del individuo con los intereses de la sociedad, tratando de equilibrar, ¿verdad? Más o menos que los derechos de la sociedad, los derechos o garantías individuales, las garantías de los ciudadanos se dieran. Ay, hijo de la tostada, 3:45. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Muchísimas gracias y disculpen la tardanza, pero uno se emociona con esto. Y vaya que el gallo ya lo tenemos programado a ustedes. Ahora a las 3:45 empezó a cantar. Bueno, entonces esta también se va a subir y vamos a ver si encontramos ese documento. Pasen buena tarde y disculpen la tardanza. Gracias.